Hoy vengo a hablarles acerca de uno de los libros más virales del año pasado. Estoy hablando de Alchemist. Este libro se hizo muy viral el año pasado y como yo no me quería quedar atrás, lo compré y lo leí. Y hay muchísimas cosas de las que tenemos que hablar. Primero que nada, les voy a contar un poquito acerca de este libro y voy a darles mi teoría de por qué creo que se volvió tan viral. Y empecemos con que esta historia anteriormente era un fanfic de Harry Potter. Más específicamente un fanfic de Hermione. Brother, ¿Por qué la gente romantiza una relación entre una chica y su mayor hater? no lo sé. Les diría que leemos y no juzgamos, pero la verdad es que yo sí juzgo y mucho. Pero en fin, este fanfic se publicó originalmente en AO3 o Archive of Our Own, por allá del 2018 bajo el título de Manaclet y bajo la autoría de Sen Lin Yu. Yo la verdad les mentiría si les dijera que lo leí. Simplemente lo investigué un poquito mientras estaba leyendo Alchemist y parece ser un fanfic bastante largo y con una fanbase bastante grande. Y es por eso que yo creo que Alchemist se volvió tan viral el año pasado, porque ya tenía una fanbase bastante establecida. Mucha gente ya conocía la historia, simplemente estaban esperando a que ésta se publicara de manera, digamos, un poquito más tradicional. Y antes de comenzar con contarles un poco más acerca de lo que va Alchemist, quiero hacer unas aclaraciones. Y es que obviamente como este fue basado en un fanfic, tenemos unas que otras conexiones entre el fanfic y el libro. Primero que nada voy a hablarles acerca de los personajes, y es que nuestra personaje principal, quien es Elena Marino, vendría a ser como una Hermione Granger. Luke Holdfast, quien es el mejor amigo de Elena Marino, es Harry Potter. Y él también es la persona que está al mando de la rebelión, que se llama la Llama Eterna, que vendría siendo como el ejército de Dumbledore. También tenemos a Soren, quien es más o menos algo así como un Ron Weasley. Y tenemos a Lila, quien es la hermana de Soren, quien vendría siendo Ginny Weasley. Obviamente también tenemos a nuestros villanos, quienes son el sumo nigromante, quien vendría siendo como Voldemort. Y también tenemos a Kane Ferron, quien vendría siendo Draco Malfoy. Obviamente también tenemos otros personajes quienes vendrían siendo como los equivalentes del señor y la señora Weasley y muchos otros que también vendrían siendo su equivalente de Harry Potter. Pero les menciono estos porque son prácticamente los que más aparecen en la novela y quienes creo yo tienen más peso en la trama. Y también quiero mencionar que este es un libro de fantasía, así que vamos a tener un sistema de magia bastante avanzado, diría yo. Y también si es que empiezan a leerlo, van a encontrarse con un montón de términos que son propios del libro, que también son un poquito difíciles de entender. Y en fin, en este libro nos situamos en un lugar que se llama Palladia, en donde de manera inmediata conocemos a nuestra protagonista, quien es Elena Marino. Y a ella nos la topamos cuando está siendo despertada y sacada de una especie de tanque de suspensión en el que estuvo alrededor de 14 meses. Es ahí donde nos enteramos que Palladia había estado en guerra, que la guerra la había liderado precisamente la Llama Eterna y esta había perdido. Por lo tanto, Palladia era ahora Nueva Palladia, ahora bajo el control del sumo nigromante que vendría siendo Voldemort. Entonces, cuando sacan a Elena del tanque, las personas a su alrededor intentan acceder a sus memorias por medio de la magia que ya les hablé que es propia del libro. Pero por desgracia no encuentran nada. Elena al parecer tiene amnesia y no recuerda nada antes de haber sido puesta en el tanque de suspensión. Y esto lo hacen porque precisamente la gente que está a su alrededor forman parte del nuevo gobierno de Nueva Palladia y tienen la sospecha de que Elena tuvo que ver con unas cosillas que pasaron antes de esos 14 meses en los que ella estuvo en el tanque de suspensión. Cosillas que obviamente afectaron al bando que estaba peleando en contra de la llama eterna. En fin, con el tiempo llega un tipo que se llama Kane Ferron y él ordena que saquen a Elena Marino del tanque porque él es el sumo inquisidor, o sea que él tiene bastante poder político y militar. Les dice que es una orden directa y así logra llevársela a su casa. Y es a partir de este punto en donde voy a empezar a decir cosas muy específicas acerca de la trama, así que si no han leído este libro, les recomiendo saltarse toda esta parte. Aquí en la pantalla les voy a estar dejando más o menos como la marca de tiempo para que se salten directamente a mi opinión del libro, si es que no quieren tener ningún spoiler. Y bueno, una vez en la casa de Ferron, Elena Marino se da cuenta de que odia a esta persona, porque bueno, lo recuerda de la escuela y recuerda que él es el sumo inquisidor y que básicamente está en contra de todo lo que
representa a la llama eterna. Y entonces mientras ella está en la casa de Ferron, él y otras personas intentan acceder a sus recuerdos sin tener éxito alguno. Es ahí donde Elena se entera de que sus amigos más cercanos han pasado a mejor vida y de cómo Palladia había perdido la guerra. Todo esto gracias a Ferron, quien es quien le cuenta todo. Y Ferron también empieza a contarle un montón de cosas que pasaron antes de que ella perdiera la memoria y fuera metida en el tanque de suspensión. Y es precisamente justo en este momento en el que yo pensé que Elena iba a sufrir una especie de síndrome de Estocolmo, pero oh, qué equivocada estaba. También es por medio de Ferron que nos enteramos de que Nueva Palladia, gracias a la guerra, ahora tiene una especie de crisis de natalidad y que el nuevo gobernante, quien es el sumo nigromante, quiere implementar un programa de repoblación. Un programa que incluía a Elena y a Ferron. En este punto del libro pasa algo horrible y asqueroso. Elena queda embarazada y por fin se termina la primera parte de este libro. En la segunda parte de Alchemist hay un salto temporal hacia atrás, en el que conocemos a Elena de manera más cercana, la vemos ejerciendo su profesión como sanadora, la vemos ayudando a los heridos en guerra y también conocemos sus interacciones con sus amigos más cercanos. Es en esta parte del libro en donde se nos explica muchísimo más acerca de las motivaciones tanto políticas como religiosas como sociales de la llama eterna. También descubrimos chismecito acerca de la familia de Luke y también descubrimos que Elena y Ferron se conocían desde hace muchísimo tiempo atrás. Y obviamente eso ya lo sabemos desde la primera parte porque Elena recuerda a Ferron desde que estaban en la escuela. Pero también recordemos que en la primera parte Elena tiene amnesia y no recuerda muchísimos de los detalles importantes que la llevaron a estar en el tanque de suspensión en primer lugar. Uno de esos detalles es que por ahí, en la segunda mitad del libro, antes de que todo esto pasara, Elena aceptó ser una espía para la llama eterna. Una espía que tenía que crear o encontrar una debilidad en Ferron. Debilidad de la que ella tenía que aprovecharse para que la llama eterna pudiera tener una ventaja militar. Y obviamente esto le salió muy mal. Elena y Ferron terminan enamorándose y un montón de cosas empiezan a salir mal. Entre ellas que Luke se muere y entre los dos, Elena y Ferron intentan sabotear al sumo nigromante para poder escapar de Palladia. Pero esto obviamente también le sale mal y a Elena terminan encerrándola en el tanque de suspensión, sin memorias, durante 14 meses hasta que el mismísimo Ferron la saca de ahí. Y así poco a poco Elena comienza a recuperar sus memorias y bueno, un montón de cosas pasan en la tercera parte. Ojito que estoy contando las cosas de manera muy resumida porque estamos hablando de un libro de más de 1500 páginas. Un libro de fantasía que tiene un sistema de magia bastante avanzado del que, by the way, no estoy diciendo nada en absoluto. Porque, o sea, el sistema de magia que maneja este libro está verdaderamente cañón. Ya no les estoy contando nada acerca de, por ejemplo, la conexión entre Ferron y el sumo nigromante. Básicamente les estoy contando nada. Solo les estoy contando la trama, pero básicamente súper resumida. Bueno, de la tercera parte no quisiera contarles tanto. Solamente les voy a decir que es un final bonito, un poco agridulce, algo triste, pero sí, eso sí, les sugiero que ustedes lo averigüen por su propia mano. Y ahora les voy a contar mi opinión acerca de este libro. Primero que nada, what the high. Siento que este libro pudieron haber sido 3, fácil, podrían haber sido 3 libros. Es que esta es una historia bastante densa en cuanto a información, porque estamos hablando de un libro que trata temas de política, religión, y obviamente entiendo que todos estos detalles tenían que ser incluidos en la trama para que pudiéramos entender todo, pero la verdad es que la primera parte, gracias a todos estos detalles, es bastante densa, es bastante tediosa, incluso se vuelve aburrida en partes. Y en más de una ocasión, mientras yo estaba leyendo este libro, me dieron ganas de abandonarlo por completo. No lo abandoné simplemente porque yo quería saber por qué se había vuelto tan viral. Bueno, la verdad es que en cuanto a Elena y Ferron, en la primera parte no pasa casi nada. La mayoría de los detalles que se nos dan es acerca de eso, la construcción del mundo, cosas de política, cosas de la milicia. En segundo lugar, Elena es una inútil. O sea, sí será muy buena como sanadora y todo lo que tú quieras, pero la verdad es que su personaje me desesperó muchísimo en todo el libro. Al menos en la primera parte, para todo dudaba, para todo estaba como asustada, para todo le daba miedo. E igual entiendo el trasfondo de los personajes, pero
me desesperó muchísimo Elena. Y Ferron ni se diga, es un personaje horrendo. O sea, en él pude ver muy bien a Draco Malfoy. Y de nuevo, entiendo que el trasfondo de los personajes es bastante importante. Ferron sufrió muchísimo trauma y sufrió muchísima violencia cuando era más joven. Sin embargo, creo que no es un justificante. Creo que es bastante poco probable que alguien se enamore de una persona así. Pero bueno, no me sorprende que Elena sí se haya enamorado de Ferron porque está toda tonta. Pero sí, Ferron como personaje es bastante cambiante, es bastante agresivo, violento. La verdad es que me cayó mal casi todo el libro. Creo yo que es hasta la tercera parte del libro en donde vemos un lado más humano de Ferron. Y los demás personajes me dieron completamente igual. Y ahora, ¿vale la pena este libro? Primero que nada quiero decir que este es un libro que a final de cuentas yo disfruté muchísimo, sobre todo la segunda y la tercera parte, porque son más cortas, porque tienen más acción, porque tienen más trasfondo de los personajes. Pero por el simple hecho de tener que chutarte toda la primera parte, que está larga, que está horrible, que está aburrida, creo que no vale la pena. Y es que no tanto es eso que te estén infodompeando a cada rato, sino que el hecho de que haya tanta información hace que el ritmo de la lectura sea bastante lento. Entonces es la más larga la primera parte y también la más aburrida de todas. Entonces, si de verdad no tienes como el interés de querer salir de ahí, pues creo que es una lectura que no vas a disfrutar. Es como The Office, tienes que chutarte toda la primera temporada para llegar a lo bueno. Fuera de eso, fuera de que la primera parte está horrible, Alchemist tiene una historia que yo creo que es bastante digna de contar. Es muy interesante y te atrapa con bastante facilidad. Estoy hablando obviamente de la segunda y la tercera parte. Y es que al final sí logras empatizar con los personajes y deseas que les vaya bien en la vida. Y al final creo que tienen un cierre bastante bien logrado. Pero sí, creo que a grandes rasgos, si no fuera por la primera parte, le daría una calificación muchísimo más alta a este libro. También hay que obviar ciertas cosas, por ejemplo, como la violencia que hay entre los personajes y la actitud tan horrible de Ferron en casi todo el libro. Si van a leer este libro, les recomiendo muchísimo ver antes los trigger warnings porque sí tocan temas bastante fuertes, no solamente lo que pasa entre Elena y Ferron, sino también, como estamos hablando de guerra, hay cosas muy explícitas que pasan en ciertos capítulos. Pero ajá, yo a este libro le doy, como ya dije, 3 estrellas. ¿Lo recomendaría? La verdad es que no, simplemente porque la primera parte está horrenda. Pero ajá, ustedes díganme en los comentarios si ya leyeron este libro, qué les pareció, si les gustó o no la primera parte, si lograron salir de ella. Y por el momento esto sería todo. Nos veríamos en un próximo video.